Y entonces ahí se desarrolla este concepto que se llama punto de contacto, porque contacto significa electricidad, y se usaba esa imagen del enchufe. Por el enchufe viene el contacto y viene la electricidad, y el enchufe trifásico tiene 3 canales, y en este caso tiene 3 contactos, 3 puntos de contacto. Bueno, eso era lo que habíamos visto en su oportunidad anterior. Bueno, lo que queremos desarrollar en este encuentro es el significado del padre Kentenich como punto de contacto. ¿Qué significa que él es punto de contacto? ¿Cómo llega a ese desarrollo? Y qué importancia tiene. Lo primero que tenemos que decir es que el padre Kentenich es el padre y fundador del movimiento. Es decir, cuando hablamos del significado del padre Kentenich como punto de contacto, como fundador, que eso lo aceptamos, es el fundador, tiene un acento en lo que él significa como fundador para nosotros y lo que significa un fundador para todos los seguidores de ese fundador. Y aquí yo hablaría en este punto sobre un aspecto que significa, se entiende al fundador en cuanto padre de una familia espiritual. O sea, cuando hablamos de fundador, el significado de fundador, estamos hablando de la paternidad del fundador, ¿ya? Y por eso podemos decir, como lo dicen muchas fundaciones, nuestro fundador es el padre de nuestra comunidad. En ese aspecto estamos hablando, ¿ya? Es decir, ¿qué significa el padre Kentenich como fundador? Es el padre de esta familia, ¿ya? Que es algo común a todos los fundadores. Cuando yo estoy hablando de esto, no es que nosotros estamos tan acostumbrados a decirle padre fundador o nuestro padre o el padre fundador. Eso es característico de todas las fundaciones, ¿ya? Y por lo tanto viene en último término basado en San Pablo, que en sus cartas se dirige a sus fundaciones con conceptos de paternidad, ¿ya? De tal manera que hay un trabajo, un doctorado de uno de los miembros de nuestra comunidad que desarrolla la paternidad espiritual de San Pablo, basado en sus escritos. El padre Pedro Gutiérrez, que algunos de ustedes conocen, se doctoró con ese trabajo, que es un trabajo, entre paréntesis, muy bueno, muy reconocido. En muchos textos que yo he leído sobre este tema, siempre es citado, porque el fundamento diríamos, de la paternidad espiritual de alguien está de alguna manera fundada en San Pablo. Hay un texto de la primera carta a los Corintios donde él dice, ustedes pueden tener muchos pedagogos, pero padres, solo uno, porque yo los engendré para el Evangelio de Cristo. Hay un sentimiento de ser el que engendra para Dios, para Cristo, soy yo. Yo soy el padre de ustedes. Pueden tener muchos pedagogos que le enseñen, pero el padre soy yo. Y con los Gálatas les dice, como antes, mis queridos hijos, sufro dolores de parto por ustedes, así como una madre, digamos, ¿no? Y así esas expresiones son que nos hablan de que el fundador, guiado por la experiencia de Cristo, ¿no es cierto?, capacitado para colaborar en el crecimiento de la iglesia, en su santidad y expansión, lo hace no solamente él, sino que también sus seguidores. Y que el carisma otorgado a una familia espiritual es otorgada a través del fundador. El primer receptor del carisma es el fundador. Y él lo transmite a sus seguidores. Y a través de la fundación, ¿no es cierto?, el carisma otorgado a una familia espiritual es un don que ella recibe a través de su fundador. Y el fundador no actúa individualmente. Nace a su alrededor una familia de la cual él se convierte padre. Él implica a otros, congrega a otros, invita a otros. Y a algunos les va bien, a otros les va más o menos. Estamos hablando de San Ignacio. El primer grupo que él convocó no le quedó nadie. Todos se separaron de él. No tuvo éxito en su primera convocación. Recién después, cuando se fue a París a estudiar, ahí empezaron a juntarse algunos, entre ellos San Francisco Javier,
que comenzaron al núcleo que después definitivamente se fueron a Roma para ser reconocidos, ¿ya? El fundador, por lo tanto, no actúa individualmente. Y por eso fundador y discípulos obran juntos como un mismo organismo, que a través del fundador recibe del espíritu luz y energía. Es decir, en este proceso que se va dando de incorporación de los discípulos al carisma del fundador, a su misión, a compartirlo, a seguirlo, se produce un organismo, una comunidad, una familia, en la cual Dios continúa a través del Espíritu, entregándole al fundador los dones y carismas necesarios para esa fundación. O sea, él hace de intermediario, digamos nosotros. Dios lo continúa usando en esa función. Y por eso en alguno de los, diríamos, yo le voy a leer brevemente un texto de un profesor de teología de la Universidad Católica de Lima, un señor, es un religioso, Cavalcanti, que tiene un artículo sobre el carisma fundacional y habla de los fundadores, ¿sí? Y dice, el Concilio Vaticano II, porque es el primero que insiste, digamos, sobre recuperar el espíritu de los fundadores, señala con insistencia como norma segura e irreemplazable que la fundación esté siempre remitida al espíritu de su fundador, reconociendo en ellos, los fundadores, los instrumentos providenciales de que se ha servido el Señor para hacer surgir los diversos institutos religiosos y fundaciones en la Iglesia. Esta acción instrumental genética de los fundadores en relación a un carisma especial a que Dios destina una parcela de su Iglesia destaca la función paternal del fundador como aquel que da a luz nuevos hijos para esta gracia específica que la providencia desea expandir en el seno de la Iglesia. ¿Queda claro? Eso, yo estoy citando otras personas relacionados al concepto fundador en general, para que salgamos, diríamos nosotros, de los márgenes chestatianos permanentes y que siempre hablamos de estos temas, pero no somos nosotros los únicos que hablamos de estos temas. Podemos leer a muchos otros autores, cuando estudian la teología de los fundadores, hacen estas aseveraciones. Si ustedes analizan esto, que es a partir del Concilio Vaticano II, ¿qué es lo que dice él? Que el concilio insiste que volvamos al espíritu de los fundadores. ¿Por qué? Porque la Iglesia reconoce en ellos unos instrumentos especiales con los cuales el Señor se ha servido para hacer surgir en la Iglesia un carisma. Y ellos son instrumentos que ese carisma lo hace compartir con otros, dando a luz nuevos hijos para esta gracia específica que es ese carisma que la Iglesia necesita a través de ese fundador. ¿Me entienden? O sea, me parece claro el lenguaje y lo que está afirmando este autor. Es decir, todos los fundadores de alguna manera son padres de su comunidad, de su familia, ¿ya? Y ese es también el significado que nosotros le podemos dar a nuestro fundador. Es el padre de nuestra familia, ¿no es cierto? Bueno, proceso de convertirse en punto de contacto, ¿ya? Esto que el padre fundador llega a ser esta figura paternal y con este acento en la paternidad, es un proceso, es un camino que él hace en Schoenstatt. Y este camino es muy particular porque la paternidad en Schoenstatt, Dios Padre, el vínculo al Padre Dios y la centralidad de Dios como Padre, es una característica bastante propia de nuestro movimiento. Somos un movimiento mariano, pero un movimiento mariano que acentúa un Cristo que es hijo del Padre, un Cristo que es mariano, un Cristo que es también pastor, pero un Cristo que nos conduce hacia el Padre. Nadie va al Padre sino por mí, dice Cristo, ¿no es cierto? Pero lo que tiene que darse en último término es siempre que todo nos lleva hacia el Padre. Y por eso hay que reconocer que en Schoenstatt tenemos
un movimiento que es bastante patrocéntrico, hay que reconocerlo. Eh, es una de las características bastante propias de nuestro movimiento, el que tal como se ha desarrollado el camino de nuestra espiritualidad, es que nos orienta hacia Dios Padre, ¿ya? Y que María Santísima es la que nos ha ayudado a eso. Pero todo esto, ¿en qué se basa? En uno de los elementos centrales de nuestra espiritualidad, que es la filialidad. Cuando hablamos de paternidad, de Dios Padre y todo eso, es porque el padre Kenton, en su experiencia personal, su camino de vida y lo que él desarrolló, hizo comprobar que el gran desafío que tenemos hoy para nuestra fe es que podamos llegar a ser profundamente hijos e hijas de Dios. En la medida que no seamos profunda y vitalmente hijos de Dios, no vamos a poder desarrollar nuestras vidas en plenitud y no vamos a poder superar todos los desafíos que nos pone la vida. Es una afirmación bien violenta, pero muy clara. Y por eso, cuando hablamos de paternidad, estamos hablando de su contrapunto, que es lo más importante, que es la filialidad. Y bueno, el padre Kentenich, en su tarea de director de las hermanas, fue el punto de partida de todo esto. Cuando él funda las hermanas el año 26 y comienza su trabajo con esa comunidad como director general de las hermanas, quería en esa comunidad como en todas desarrollar una estructura familiar donde la comunidad fuera una familia, donde la superiora fuera la madre y donde él fuera el padre, pero con un acento muy claro, como toda comunidad femenina, donde el centro siempre es la madre, la superiora, porque así es la estructura. Y así lo quería él también, pero él era un apoyo paternal a ese desarrollo. Pero en el desarrollo de la comunidad, la superiora, como él dice, no cumplió su función. Falló la hermana Ana, que fue la primera superiora, y tanto es así que el padre Kenton en la estructura de los institutos quería, como en la familia, que la superiora fuera vitalicia. ¿Por qué? Porque en cada familia la mamá es mamá hasta el fin, hasta que se muere. ¿Ya? Y por eso es vitalicia. Entonces el modelo que él tenía era ese. Y bueno, con el correr del tiempo, por las circunstancias de sus características, en el último término diríamos de salud de la hermana Ana, al fallar en su función, él tuvo que sustituir mucho. Y ahí se dio cuenta de la importancia y la centralidad de la paternidad que él tenía. ¿Ya? Entonces, y después, cuando él analiza esa situación, dice, el plan de Dios quería esto, lo que era una situación de necesidad, por la necesidad que se había, en el fondo, desarrollado en la comunidad, por la falla de aquella que tenía que ser la madre, se dio cuenta de que era una solución ideal, querida por Dios, para responder a un desafío que hoy día existe en la sociedad, que es la figura del padre. Y en ese sentido él dice, Dios quiso ponerme al centro porque él quería a través de eso manifestar un acento necesario en el tiempo de hoy. Él lo llamó, en el caso en general así, el principio paterno, que tiene una serie de acentos que habría que analizar, pero que no tenemos tiempo para eso. Y resulta que el padre Kentenich, en este desarrollo que se fue dando, fue crear en la relación con las hermanas y con el movimiento, pero especialmente con las hermanas, ese profundo vínculo filial se dio dando cuenta cómo era sanador, cómo era un vínculo que ayudaba a crecer a las personas hacia el encuentro profundo con Dios y hacia la santidad. Y por eso, de esa solución, diríamos, de sustitución, llegó a la conclusión de que era algo querido por Dios. O sea,
todo fundador es padre de su familia espiritual. En el caso de él, la misma paternidad es la misión. ¿Entienden? O sea, la paternidad de él se transforma en misión central de lo que Schoenstatt tiene que entregar, a través de él y a través de toda paternidad que existe. Porque él dice, o sea, todo padre está llamado, todo varón está llamado a ser padre en ese sentido. ¿Eh? Porque por lo que veíamos de la importancia de las causas segundas, para el vínculo filial con Dios Padre, si no existe una experiencia positiva de padre física y natural, ese vínculo siempre va a ser un poco eh, desmejorado, incompleto, difícil de desarrollar hasta el máximo. Y vemos como él mismo no tuvo un padre, pero Dios le permitió sustituir esa dimensión de falta de paternidad con la entrega de él a sus hijos y en ellos recuperar entonces esa dimensión paternal. Bueno, pero ese es otro tema. En todo caso, este proceso que el padre Kentenich va desarrollando el vínculo con sus hijos espirituales en esa época, llega a un punto culminante con el 20 de enero de 1942, cuando él parte al campo de concentración, donde viene el momento de la prueba del 20 de enero, de si acepta ir al campo de concentración, y ese 20 de enero significa un paso en la alianza de amor, ¿se acuerdan ustedes? Un paso en la alianza de amor que lleva a la familia y a él, como él dice, ese es el momento en que la entrega de uno con el otro, del padre a la familia y de la familia al padre, crea un vínculo que es nuevo y definitivo. ¿Ya? Y ese vínculo nuevo y definitivo es lo que conocemos como el carácter permanente de ¿cómo se llama? El carácter permanente, supratemporal de él en la vida de nuestra familia. Eh, Voy a ver si encuentro aquí un texto, dice. Con el 20 de enero de 1942 se inicia una nueva etapa en la historia de Schoenstatt. Lo que sucede en torno a este segundo hito de la historia de Schoenstatt le da el fundamento y a la posición y a la condición de punto de contacto del padre Kentenich. El entrelazamiento de los hijos de Schoenstatt entre sí y con el padre fundador posee a partir del acto del 20 de enero un carácter supratemporal. ¿Qué significa? Que esa entrega que hizo el padre Kentin el 20 de enero no la hizo solamente por la familia de esa época, sino que la hizo por todos nosotros. Y la hizo para la liberación interior de cada uno de los hijos de Schoenstatt. Lo que la familia estaba tratando de conquistar era la libertad interior del fundador y la liberación del campo de concentración. ¿Ya? Pero él decía, yo me entrego y vivo estas cadenas para que ustedes sean libres, pero libres interiormente. ¿Y libres interiormente para qué? Para seguir la voluntad de Dios, para amar a Dios y para ser hijos de Dios. Entonces, no sé si entienden, ¿eh? Esa entrega del Padre Fundador, en esa época, él dijo, yo esa entrega la hice para todos los tiempos. Y por eso nosotros, hoy, sin haberlo conocido a él, muchos años después, a través de la Alianza de Amor y en el conocimiento de su posición y de su paternidad, por el vínculo con él, podemos llegar también a aceptar que él es no solamente el padre y fundador de Senta, sino que mi padre y fundador. Un desarrollo. ¿Ya? Bueno, ese desarrollo necesita todo un proceso. Aquí entramos en el tema de, después pueden preguntar todo lo que quieran sobre toda esta exposición que les he hecho, pero ahora vamos a entrar al penúltimo grupo, a punto que dice lo siguiente: formas y grados de vinculación al padre Kenton.
Porque lo que él significa es que es padre. Es padre porque desarrolla una entrega por nosotros y una entrega que nosotros también hacemos. Eh, y eso lo podemos creer, aceptar, y la pregunta es, ¿cómo me vinculo? ¿Me vinculo o no? ¿Mm? Y el padre decía que en relación al vínculo con los puntos de contacto, hay que tener al menos la disposición de querer aprender más sobre estos tres puntos de contacto y de vincularse a ellos. O sea, matemáticamente no hay una obligación. No es porque yo entro a Schoenstatt o hago la Alianza Amor, inmediatamente tengo que tener un vínculo con el padre Kentenich, conocerlo, etcétera. Él dice, no, hay que tener la disposición a conocer. Disposición a decir, yo por ahora no me puedo vincular, pero estoy dispuesto a hacerlo si se dan las condiciones, si crezco en esta cosa. Él mismo lo dice. Estas son las palabras de él. Tener al menos la disposición de querer aprender más sobre estos tres puntos de contacto y de vincularse a ellos. ¿Queda claro? Es tener la disposición, estar dispuesto a. Él lo compara con el bautismo. Dice, si una persona quiere bautizarse, pero no está dispuesta, digamos, a asumir los compromisos que ese bautismo significa, de asistir a las charlas, de qué sé yo, dice, no está dispuesto. Bueno, en esta 31 de mayo, en el jubileo, ¿cómo no traje el documento? Un equipo representativo de todas las comunidades de Schoenstatt, dirigido por el padre Patricio Mori, y creo que estaba también eh, eh, Fres de la Federación de Hombres, eh, desarrollaron un documento sobre el 31 de mayo hoy. En ese documento hay un capítulo que dice cuál es la posición del padre Kentenich en esta misión. Y ahí explican, ¿no es cierto? Y dicen lo siguiente en relación a lo que nos interesa a nosotros. El vínculo con el padre Kentenich es un proceso que se da en cada persona y presenta diferentes niveles o formas de relación con él. Eso es lo que afirma ese documento, que es, ¿no es cierto?, una invitación, es decir, es un proceso, o sea, no es obligatorio desde el principio y tiene que ser de este grado y de esta forma, es un proceso que se da en cada persona, se da en cada persona de diferente manera, ¿no? La forma como yo me vinculo al Padre Kentenich, o como la hermana se vincula al Padre Kentenich, o lo que vive del Padre Kentenich, no es la mía, es la de la otra persona, ¿me entiendes? Se da en cada persona y presenta diferentes niveles o formas de relación con él. Y las formas descritas en el documento son estas. Primer grado, aceptar y reconocer al Padre Kentenich como fundador. Segundo, adherir al carisma de Schoenstatt a través de la Alianza de Amor. Yo hago mío por la alianza con la MATE, el 18, que es incorporarme al 18 de octubre. ¿Bien? Adherir al carisma de Schoenstatt, incorporarse a la Alianza de Amor del 18 de octubre de 1914. Tercer grado, adherir personalmente al fundador. En su persona se concreta el carisma. Yo entro en una relación de algún tipo de vínculo con él, es como el tercer grado. Y el cuarto tiene que ver con adherir personalmente con el fundador y con toda la familia, cultivar la pertenencia mutua que se llama solidaridad de destinos. O sea, es el paso, de alguna manera, del 20 de enero. ¿No? Es decir, asumir la entrega del padre Kentenich a nosotros que realizó el 20 de enero, nosotros con la familia, entregarnos también a él y de esa manera establecer una relación, por así decir, una pertenencia mutua de mayor profundidad. O sea, no es solamente un nivel, por así decirlo, de mi relación con el padre, sino es mi relación con el padre en la familia y con la familia.
¿Entienden más o menos los grados? El primero es reconocer que él es el fundador. Y eso diríamos que es relativamente fácil. Es decir, queda claro que el fundador de Schoenstatt, no solamente para nosotros, sino que para la iglesia y para la gente que está afuera, es el José Kentenich. Después, en este movimiento, se invita a las personas a sellar una alianza, que es el centro del carisma de Schoenstatt. Tenemos un santuario donde hay un fundador. Se te invita a ser parte de ese carisma sellando la alianza de amor. Por la alianza de amor, cada uno de nosotros se incorpora a la familia de Schoenstatt, en la puerta de entrada. ¿Cómo nos hacemos cristianos? Por el bautismo. ¿Cómo nos hacemos schoenstattianos? Por la alianza de amor. Los grados de participación en la alianza de amor son muy amplios. La gente de la Virgen Peregrina que recibe a la Mater alguna vez, se le hace un curso, hacen la alianza, nunca más los vemos, están ahí en su familia, qué sé yo. Y después están, digamos, los distintos círculos, por así decirlo, pero todos estamos en participando de esa alianza. Y finalmente está a través de esa alianza y de ese crecer en esta comunidad, un conocimiento mayor del padre Kentenich y un vínculo que se empieza a dar personalmente con él. Finalmente hay un grado de compromiso en que es adherir a la persona del padre Kentenich, pero con una comunidad concreta. ¿Ya? ¿Está bien? Eso es lo que propone ahora una especie de propuesta que me parece interesante. Le preguntaban al padre Humberto en alguna oportunidad cómo vincularse al padre Kentenich. Y entonces él decía, primero entenderlo para conocerlo, conocerlo para amarlo, amarlo para vivir su mundo. Parece claro, sencillo. Sabemos que nadie ama lo que no conoce. Entonces, y a veces cuesta conocerlo porque hay que entenderlo, porque hay que profundizar sus distintas aristas que tiene, una personalidad que no es así sencilla como la personalidad de Santa Teresita de los Andes, que vivió 21 años, un señor que vivió 80 y tantos años, que pasó por la Primera Guerra, la Segunda, estuvo en el campo de concentración, lo mandaron a Milwaukee, se agarró a combo con el Santo Oficio. Es una, ¿cómo se llama? Una personalidad bastante compleja, digamos. Tanto es así que su proceso de organización está parado, digamos. Y hasta aclarar muchas otras cosas. Bueno, la importancia de los 3 puntos de contacto. Digamos, yo lo resumiría en lo siguiente. Los 3 puntos de contacto, considerando al padre Kentenich también, es los elementos que nos ayudan a mantener cohesionado el movimiento. Porque es un movimiento que tiene una misión universal tan grande que si no tiene un punto que lo una, el peligro es la fragmentación. Ese sería el punto que él siempre llama la atención. Y él llama la atención diciendo no solamente la mater y el santuario son los puntos centrales, sino que también él, porque son los 3 que son necesarios para que se forme esta cohesión, esta unidad en medio de esta diversidad. Y de esa manera, en la medida que nos mantenemos unidos en esta diversidad, podemos impactar en la iglesia y en el mundo, de acuerdo a este texto que les cité en su oportunidad, que está ahí en el esquema. Él hace una comparación con los jesuitas, con los franciscanos. Ustedes saben cuál es el problema que nosotros tenemos como familia de Schoenstatt. Somos 27 comunidades. Todas las comunidades son autónomas. No hay una comunidad que mande sobre las otras. Cada una tiene su jefe, su superior, su encargado, qué sé yo, elegido libremente, pero uno se puede meter en el otro y el otro no se puede meter en la misma. Esa diversidad, si no hay un punto de unidad, es lo que él dice, lleva a la fragmentación y dice lo siguiente:
tarde o temprano se disolverá en un sinfín de pequeñas comunidades que ya no tienen mucho en común. De esta manera, Schoenstatt no le brindará al mundo de la Iglesia la plena bendición que se espera, porque nosotros estamos llamados a entregar a la Iglesia, a través de nuestra misión, una bendición que es la bendición de nuestro cariño. Y eso no va a suceder si es que no mantenemos la espiritualidad, no mantenemos la fidelidad al santuario, no mantenemos el vínculo a nuestros 3 puntos de contacto en el grado y en la radicalidad que corresponde a cada uno. Con esto se me acabó la ciencia. Por lo tanto, rol crucial del padre Kenton en Schoenstatt, proceso y formas de vinculación con el fundador, importancia de los puntos de contacto para la cohesión del movimiento, y reflexión y preguntas para la conversación. A partir de lo expuesto, intercambiar sobre lo que significa el padre Kentenich es el padre y fundador del movimiento de Schoenstatt. ¿Con cuál de los niveles o formas de vinculación con el padre Kentenich propuestos en el documento 31 de mayo hoy me identifico? ¿Por qué? ¿Está bien? Podemos entonces, ¿cómo estamos en el tiempo, estimado? Nos atrasamos un poquito con la, ¿cómo se llama? Con la interrupción que se dio, ¿no? Usted dirige. Nos vamos a separar en grupos ahora. Los que están en sus casas les va a llegar un mensaje. Lo que tienen que hacer es aceptar para entrar a un grupo que es aleatorio y ahí se van a sorprender con quiénes les va a tocar estar. Y los que estamos acá, si nos juntamos en 2 grupos, yo creo que podemos hacerlo. Eh, ¿Estamos listos? Ya. Entonces ahora se van ustedes a grupo, 15 minutos y volvemos a juntarnos. Me encantaría leer la anterior, ¿se puede o no? Sí, sí. Por favor. Gracias. Porque estas son las preguntas que tenemos que en la mano. Entonces, Sí, las mismas que están ahí. Sí. Global. Sí. Todo. No, sí, en el mundo. Sí, pero aquí en Schoenstatt hay como 22, 25 de las 27. No, Chile. en Chile. Chile. Comunidades diferentes. Claro. Sí. Está aquí en Chile el Instituto de las Hermanas de María, el Instituto de Nuestra Señora de Schoenstatt, el Instituto de los Padres de Schoenstatt, el Instituto de los Sacerdotes Diocesanos de Schoenstatt, el Instituto de los Hermanos de María. Ahí tenemos 5. El Instituto de la Familia, están los 6 institutos. Después, la Federación de Hombres, la Federación de Mujeres, la Federación de Señoras, la Federación de Familias, la Federación de Sacerdotes. Otros 5. Después tenemos la rama de hombres, la rama de señoras, la rama de profesionales, la rama de familia, la rama de... Todas esas son las comunidades. Pero esas están en todo.
todos quienes estamos presentes. Y Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra, yo debería estar hablando aquí, como dice la vista. El que habla está el orador, pero la Blanca, no sé por qué. Ahí estoy bien, ya. Bueno. Está bien. Eso. Estamos ahora en la segunda parte, o tercera, mejor dicho, en que podemos hacer preguntas o comentarios, aportes, digamos, desde la reflexión de del grupo, de las personas del grupo, que enriquecen lo que hemos conversado, ¿no? Y que ahí yo no lo dirijo. Los que quieran hacer una pregunta, Acá, padre. acá, Ahí. Padre, conversamos en el grupo la palabra de fundador. Nosotros nunca nos cuestionamos la palabra fundador. Para nosotros siempre Padre Kendrick fue fundador. Usted en sus exposiciones como que nos dijo que fundador era una manera diferente a cómo lo interpretaban otros grupos religiosos. ¿Por qué? Para mí siempre fue fundador. ¿Por sí. qué ahora como que entro a dudar de la palabra probablemente tal? No, yo no sé si me entendieron bien, pero el padre de Kentenny es un fundador como cualquier otro de los fundadores. En ese sentido, es la misma categoría, ¿ya? Lo que la iglesia entiende como fundador es igual para el padre Kentenny, ¿ya? Y después, padre y fundador, o padre fundador, es una denominación también muy general, ¿no? Nos está visitando en Chile el prelado del Opus Dei, el superior máximo del Opus Dei. El San José María Rivera Balaguer, ¿no es cierto? Está enterrado en Roma y sobre la tumba de San José María, ¿qué está inscrito? No, el Padre. El Padre. ¿Ya? O sea, la paternidad, ¿no es cierto? Él siempre fue así llamado y el prelado y todos los prelados son llamados el Padre. O sea, esa dimensión de paternidad del fundador, ¿ya? Pero tu pregunta no sé si la respondí. Sí, ¿Ya? un poco, no sé, pero también algo de lo que dice Yaño, como que había originalmente una discrepancia, originalmente de quién era el fundador, más o menos, que yo también Sí. entendí un poco de lo que... Claro, esa discrepancia fue en un momento determinado de la historia, después del año 49, cuando se produjo la problemática de la visitación, ¿ya? Y donde esa visitación eh, confrontó a la iglesia, ¿no es cierto?, los representantes de la iglesia, con la posición que el padre Kentenny tenía. Y ahí, en ese sentido, especialmente en el grupo dirigente de los palotinos de la comunidad del padre Kentenny, los dirigentes, el provincial y las personalidades más dirigentes, en el correr del tiempo, y el padre Müller, que era el superior general en esa época,
desarrollaron una concepción en que el fundador no era el padre Kentenich, sino que Palotti. Esa es la discrepancia, ¿ya? Y que decían que el padre Kentenich era un palotino que había fundado, que había sido utilizado como instrumento de Vicente Palotti para fundar esta obra. ¿Entienden? Sí. Querían centrarlo todo en San Vicente Palotti. Y el padre Kentenich dijo, no. Schoenstatt, la Alianza de Amor y todo eso, Palotti no tiene nada que ver, nada que ver. Sí, uno de los fines de Schoenstatt tiene 3 fines. Uno de los fines de Schoenstatt es la Confederación Apostólica Universal, que esa es la misión de San Vicente Palotti. Y él dice, esta la asumimos nosotros, y el fundador de eso es Palotti, no yo. ¿Entienden? ¿Ya? Y él dice, en ese sentido, para esa parte de nuestra misión, el punto de contacto no soy yo, es San Vicente Palotti. Claro. O sea, en está ese, reconocido ya a nivel universal que por los palotinos o algún grupo palotino todavía no reconoce al padre Kentenich como fundador de Schoenstatt. no, eso sí, ¿Sí? sí, no, actualmente, claramente, del momento que se separó la obra y todo, y la iglesia lo reconoció, Y ahí yo le dice. quedó claro, ¿no? Eso sí está reconocido y claro. ¿Y en qué momento fue ese reconocimiento del padre fundador como... Cuando se produjo diríamos, la separación de la obra del año 64, 1964, la iglesia separa la obra de Schoenstatt de los palotinos. Y en ese momento, sin duda, se plantea la pregunta, bueno, ¿quién es el fundador de esta obra? Padre José Kentenich, que estaba todavía en el exilio, en Milwaukee, pero que era el fundador. ¿Ya? Eso está claro. Y probablemente para muchos dignatarios de la iglesia ya antes estaba claro, pero esa separación de la obra de Schoenstatt de los palotinos, que fue muy doloroso para los palotinos, ¿no? Digamos, definitivamente dejó claro que San Vicente Palotti no era el fundador. Pero, ¿Alguien más quiere acá preguntar? Algo de lo que conversamos en el grupo, qué raro, se me fue por arriba. Ya, que lo que yo recuerdo como importante en la época que entré al movimiento, hace muchos años, y después no participé durante mucho tiempo, era que la iglesia era, o sea, el lema era la iglesia, perdón, Schoenstatt, corazón de la iglesia, y la iglesia, alma del mundo. Y ese lema, no sé si eso todavía persiste o es parte de la misión, pero en ese momento yo me acuerdo que para nosotros eso era lo fundamental. sí, No sé cómo. ese fue como todos los lemas, ¿no? Los lemas van cambiando con el tiempo histórico o la situación de una determinada corriente de vida de la iglesia y de nuestra familia. Ese lema fue muy marcante en la época digamos, del año 65 para adelante, del momento en que el padre Kentenich vuelve a Roma y de Roma a Schoenstatt. Él es el que habla de Schoenstatt, corazón de la iglesia, alma del mundo. Y eso lo asume el movimiento durante los años siguientes. Digamos, es un lema que tiene contenido y tiene sentido, pero vamos siempre poniendo otros acentos. Actualmente en Chile, por ejemplo, tenemos mucho el lema vamos uno en el otro, que es el lema que ha marcado los 75 años de la misión del 31 de mayo, ¿ya? Que son lemas, corrientes, acentos que tienen que ver con momentos históricos que estamos viviendo, situaciones, ¿ya? Y algunos de estos lemas como ese
permanecen en la historia de Schoenstatt y tienen un contenido que yo considero que permanece, solo que no está presente, de repente alguien lo dice. Es algo que el padre Gentry en torno al 65 lo formuló. Yo vi a Hernán Silva levantando el dedito. Sí, padre, una pregunta respecto de que No una sé. persona en el padre Kentenich, su concepto de libertad, cómo entendía la libertad humana y la libertad de nosotros, bueno, la libertad humana. Que es lo que él entendía, Sí, cómo la vivía, claro, la vivía. porque él, claro, tenía un concepto, pero más importante en él es cómo enseñó él con sus palabras, gestos y vida a vivir la libertad. No, eso sin duda, digamos. O sea, hay un terciado de los palotinos del año 52 en Brasil que se llama Schoenstatt, algo así como, tengo que acordarme, pero más o menos es lo siguiente. Schoenstatt, un camino de libertad, una cosa así, ¿no? En donde él desarrolla, explicándole a los palotinos de esa comunidad que son brasileños, cómo la historia de Schoenstatt es un permanente camino de libertad. Eh, en ese sentido, yo diría que es uno de los conceptos centrales de su vida personal, de su espiritualidad, de la espiritualidad que nos deja y de la educación para la libertad, que era muy fuerte en él. Hay mucho sobre la libertad que él nos tiene, digamos, nos propone, digamos. Justamente el 20 de enero es justamente un paso de entrega por la libertad interior de nosotros, ¿ya? De parte de la familia, un paso por la liberación de él. O sea, la lucha por la verdadera libertad, ahí creo que así se llama el terciado, Schoenstatt, la historia de la lucha por la verdadera libertad, es algo que atraviesa toda la historia de Schoenstatt. No sé si te respondo, ¿no? Después entrar en el detalle, digamos, hay muchos temas sobre la libertad. Él tiene un concepto de la libertad, qué es lo que es la libertad, cómo se educa para la libertad. Sin duda es un tema central en su, digamos, en su doctrina, por así llamarlo. Es todo un tema como ya aparte, o sea, no De, aparte, sino de- que más grande. de hecho, ponte tú, nuestra estructura, la estructura de nuestro movimiento federativo, se fundamenta en esa libertad, ¿no? Y ahí están Está los 3 puntos de contacto para que no se produzca la dispersión. la dispersión. ¿Sí? ¿Dónde unes tú para que no se produzca esa fragmentación que el padre temía? Más preguntas. María Isabel Herrero, vos bien. Venga, María Isabel. La María Isabel, la María Isabel no lo vamos a Tiene que abrir su micrófono, María Isabel. Padre, mi pregunta tiene relación con la Virgen Peregrina, con la campaña de la Virgen Peregrina que fue fundada por don Joao Pozobón. ¿Cómo Sí. debería vincularse un peregrino de la campaña al fundador, digamos, pasando o a través de don Joao? ¿De qué manera deberían vincularse la campaña al fundador de Schoenstatt? No, yo no tengo una fórmula. A mí me parece que con lo que dijimos, digamos, de que el conocimiento del padre, al ir conociendo al padre Kentenich, las personas se van vinculando en un grado o en otro. Yo diría que esa es
la respuesta. Pero el Sobre todo que el- Don Joao tenía una profunda vinculación al padre fundador y se sentía un instrumento de él en lo que estaba haciendo. El padre, Don Joao le enviaba, creo que, informes al padre Kenton todo el tiempo de lo que él hacía. Alguien se lo había tenido que traducir, me imagino, porque era todo en portugués. Pero había un vínculo muy grande de Joao con el padre fundador. Ya. O sea, yo creo que no hay, yo no diría que hay que encontrar un modo para la campaña. No siento que tenga que ser. Pero aparece naturalmente, digamos, dando a las personas, digamos. Ya. En los materiales que se envían siempre se pone algo sobre el padre fundador. La campaña tiene oficialmente cada mes una Un hoja boletín. que entrega material sobre lo que está pasando ese mes, con una oración, con un texto bíblico. Muchas veces ahí colocan alguna frase, algún aspecto de la persona del padre fundador, Ya. pero no sabría decir que tiene que haber un método, un modo, Un camino. un camino, como el que hacemos todos, digamos, ahí. No sé, Ya. eso, Isabel, Gracias, padre. es lo que yo podría decir. ¿Alguien más quiere opinar? Quisiera decir que en esto de la libertad que usted decía, padre, En esto de la libertad que usted decía, padre, de que el padre fundador quiso que todas las comunidades fueran autónomas, yo creo que ahí tenemos un gran desafío, porque yo siento que aún estamos como parcelas separadas. Nos cuesta mucho por ejemplo, lo que él quería siempre, que era su sueño de que trabajáramos las tres instancias juntas, instituto, federación y rama, formando la obra de familia. Ha sido muy difícil, han habido intentos y después se diluye nuevamente el trabajo porque cada uno es absorbido un poco por su propia comunidad. Y lo mismo pasa entre los padres, las hermanas, cada uno tiene sus propias líneas de trabajo, etcétera. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran desafío como familia y aún yo creo que ahí tenemos mucho que trabajar. Sí, estoy de acuerdo. Es un desafío enorme el cómo hacerlo, que nuestra unidad se, se concretice, ¿no? La integración, porque ese texto que les dejé ahí al final, el padre lo dice muy claro, digamos, lo dice muy claro porque él dice que espera de nuestra familia eso, poder unirse en los tres puntos de contacto que pone especialmente él como contacto, porque él tiene eh, esa misión universal que tenemos nosotros, dice, ¿no? Él habla de el otro texto que les mandé, él habla de la primera ala. ¿No? La primera ala somos nosotros, de la Confederación Apostólica Universal, la realizamos primero entre nosotros, y para realizarla necesitamos esa unidad, ese intercambio, ese coordinarnos bien, el abrirnos unos a los otros, usar nuestra libertad, pero para comprometernos unos con los otros y llevar adelante la misión que creemos que la Iglesia necesita en este momento. Es muy claro eso. Dice ahí en ese texto, no sé si ustedes se acuerdan que les mandé, de los tres puntos de contacto, muy bueno ese texto del padre del año 67. Lo encuentro bastante, pueden echarle una firita, todo lo que quieran, pero habla muy claro de eso, digamos, de esa ala que llaman, ¿no? Bueno, somos el ala que tiene que darle fuerza a los otros. Yo quería, en el sentido de entender al padre fundador, ofrecer propaganda. El padre
Humberto hablaba de entender al padre Kentenich para conocerlo y así amarlo y poder vivir su mundo. Pero tenemos que conocerlo. ¿Cómo lo conocemos? Con los testimonios que se dan, y cada vez más los testimonios son menos, porque se nos están yendo todos los que vivieron con el padre Kentenich. Yo tuve la suerte de pertenecer a la comunidad que venía, a la generación que venía inmediatamente después. Entonces yo conocía a todos los personajes, menos el padre Kentenich. Pero conocía a todos, padre Menningen, a toda la fundadora, a la hermana Emanuele, a la Frau Gramlich, al prelado Schmidt, el famoso carta de José Schmidt. Entonces, no puedo cachiporrear de que conozco a todos esos personajes, que son como de la primera ola, digamos, ¿no? Pero ya todo eso han partido. Y nos quedan así 8 formas, digamos, que son el testimonio de cómo lo hemos vivido cada uno. Cada uno tiene un vínculo con el Padre y puede compartir ese vínculo y decir que es tan vivo como lo vivió Padre Memmingen, pero de otra manera, a la manera de nosotros ahora, ¿no? Y eso también es un testimonio, ¿no? Importante, porque es un testimonio de nosotros que no lo hemos conocido, no hemos tenido ese vínculo con todos esos personajes centrales que marcaron la historia primera. Nosotros somos de la tercera, la cuarta, la quinta, digamos, círculo que viene después. Pero para conocerlo también es bueno entrar en los documentos. Yo tengo este libro aquí que es del padre Patricio Moore, Visitación del Vaticano al movimiento de Schoenstatt. Todo el tema de la visitación del padre Trump, muy bien ahí analizado, estudiado. Después está este librito que es nuevo, que se llama Perspectivas, que se encuentran. Son distintos temas, uno puede leer uno, de distintos autores que hablan de distintos aspectos en torno a la situación del padre Kentenich en esa problemática que hemos tenido desde que, digamos, el año 49 y todo eso, ¿no? Es bien interesante, son distintas perspectivas, son pequeños artículos. Y después están todos estos documentos que son bastante importantes, pero son documentos para estudiar, que salieron inmediatamente después de cómo se llama, de todo lo que sucedió con la situación o con la presentación que hizo la doctora von Teufenbach sobre la crítica y denuncias sobre nuestro padre fundador. Entonces fueron surgiendo todos estos documentos, ¿eh? Editados por el postulador de la causa, padre Kentenich, ¿eh? El padre Eduardo Aguirre. Entonces, el que quiera, el que tenga tiempo, el que le guste, y así tenga, no sé, ánimo para leer cosas, algunas de ellas, estas son más vitales, así más livianas, diría uno, pero también inspiradoras, ¿eh? Tenemos que entenderlo, ¿eh? Y hay que verlo de distintas perspectivas, ¿eh? Y al entenderlo lo vamos a conocer un poco más y nos vamos a acercar a él y vamos a poder también vincularnos tal vez más profundamente y hacerlo nuestro, él y su mundo, ¿no? Eso quería decir al último, porque aunque no he venido a vender, he venido a regalar. Eso, quería compartir eso porque pienso que es importante que nosotros dediquemos tiempo también a esa dimensión. En el tiempo de las pantallas, a pesar de que la gran mayoría de los que estamos aquí somos de la generación en que nacimos sin pantallas, pero bueno, también está muy presente. Eso. Le dejo la palabra a nuestro jefe. ¿Cuál? Los dejo aquí después para que los vean antes de irse. Les puede sacar una foto. Pero están acá en WhatsApp. Sí, pero están en la Editorial Patria, todos los que están aquí son de Editorial Patria. Padre, ¿podría Hay una pregunta. darle a Augusto Carmen los Torrejón. nombres de los libros que usted tiene ahí? ¿Nos podría decir después, Augusto, los nombres de los libros que usted tiene? ¿Ya? Porfa.
Sí, Vamos a subir las fotos después de cada día de los libros en el grupo del taller, para que los tengan Ya. todos. Ok, gracias. Bueno, primero queremos terminar, nos pasamos un poco de la hora que programamos, pero por el corte que tuvimos. Primero que agradezcámosle al Padre, yo les propongo que le demos un aplauso por el tiempo. Y al final, bueno, quiero agradecer también a Francisco que nos ha ayudado en la parte técnica. Y a nombre de la pastoral también agradecerles por haber participado virtualmente o presencialmente. Invitarlos para dos cosas que tenemos programadas pronto. En agosto, los 2 últimos miércoles de agosto, tendremos un taller de acción social. ¿Perdón? De la pastoral social, la cual luego vamos a hacer la apertura para que se inscriban y puedan participar. Y la otra invitación es, a propósito de lo que el padre al final dice, nos contaba de los libros, es que vamos a tener la posibilidad de conversar con el padre Eduardo Aguirre, el procurador de la causa del padre, de beatificación del padre. Postulador, bien. Y eso va a ser en septiembre. La fecha que estemos pensando con el padre, el martes 10 de septiembre. Como a esta misma hora, 7:30, porque el padre va a estar en Estados Unidos y el lugar donde va a estar en Milwaukee hay una diferencia de 1 o 2 horas, me parece, con nosotros, y vamos a programar para que pueda, va a ser virtual, o sea, por lo tanto, todos deberían estar en sus casas para participar. También vamos a inscribir para eso, porque el Zoom siempre tiene un límite de personas. Creo que va a ser muy interesante conversar con él sobre el proceso de postulación del padre y los últimos acontecimientos que han detenido el proceso, y el padre Eduardo es la persona que tal vez está mejor informada que nadie. Y para terminar, los invito a que hagamos oración en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Querida Mater, querido Padre Dios, queremos agradecerles por este encuentro, por este taller. Queremos agradecerles por el contenido que el Padre Iván nos ha transmitido sobre la persona del Padre Kentenich, que esto nos sirva para conocerlo más y para crecer en la vinculación con él. Queremos poner todo lo que hemos conversado, todo lo que hemos recibido en tus manos, Mater, y a través tuya en las manos del Padre Dios. Y queremos consagrarnos a ti diciéndote: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en pro de mi filial afecto, te consagro en mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Queremos pedirle al Padre Iván la bendición final. Por la María Santísima de todos los ángeles y santos, especialmente San José, hoy día de San Ignacio, la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta luego, adiós a todos. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Gracias a todos, en especial a los organizadores. Gracias. Gracias. Chao, adiós. Chao, gracias. Gracias, buenas noches. Chao. Chao. Adiós, buenas noches. Chao, padre. Chao, chao. No.